La historia del programa Duralex Sedlex comienza en 1999 a finales del siglo XX y se confirma como un espacio de análisis y opinión en el ámbito social, académico, jurídico, económico y político, dando voz a todos los actores de la sociedad. Conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura, con el respaldo y patrocinio del licenciado Mario Croswell, director general de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, OCRA. Duralex Sedlex se consolida en este siglo XXI como en el espacio idóneo, donde se analizan los temas de mayor importancia y trascendencia en lo local, lo nacional y lo internacional. Gracias a tu sintonía y preferencia, cumplimos 21 años y refrendamos nuestro compromiso de objetividad, imparcialidad y pluralidad. Comenzamos. Duralex Sedlex. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a su programa Duralex Sedlex, aquellos a quienes nos verán por el canal 77 de Easy este viernes, y buenos días a quienes nos siguen por redes sociales. Muy amables por favorecimiento su atención. Gracias de veras infinitas a Mario Croswell y a OCRA que nos permite llegar hasta sus hogares en esta nueva transmisión de su programa Duralex Sedlex. Hoy seguiremos con el corte jurídico acostumbrado. Prometemos variarle un poquito a los programas para hacerlos un poco más amenos, pero finalmente esperemos que en esta ocasión este programa sea de su interés. Es de interés para los abogados, es de interés, de hecho, para todos los justiciables. El programa de hoy abordaremos el tema de una iniciativa de reforma que lanza el presidente de la República en relación a la permanencia en el cargo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un programa que en Morelos tenemos ya muy llevado y traído en relación a la permanencia en el cargo de los magistrados en el Tribunal Superior de Justicia. No sería la primera vez en que la Corte se pronuncia en relación a esta propuesta. La Corte ha manifestado en infinidad de ocasiones cuál es el criterio a seguir. Y hoy nos acompaña nuestro compañero José Antonio Rodríguez Montoña, a quien le doy la bienvenida. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en este programa. Compañero, expresidente de la Barra de Abogados y colaborador socio en el despacho, en que su servidor y José Antonio prestamos los servicios a los justiciables, a nuestros clientes. Y comentaba yo que no es un tema nuevo, es un tema en el que finalmente el gobernador o alguna persona en el Congreso del Estado, algún diputado, se le ha ocurrido en algún momento modificar el esquema constitucional en relación a la permanencia en el cargo. La Corte y la Constitución tienen debidamente establecido cuál es la situación, el criterio a seguir, pero hoy extrañamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación da entrada y da pauta a que esta iniciativa corra en el sentido de que tendrá que ser resuelta por el Pleno. La Barra de Abogados en días pasados se pronunció en ese sentido, envía un documento a la Suprema Corte, al propio presidente de la Corte, donde manifiesta su posición o la posición de los juristas por parte de la Barra de Abogados en relación a este tema que, repito, para nosotros es sabido, conocido, llevado y traído y resuelto inclusive, en el sentido de que es una acción inconstitucional, es algo que no procede y que extrañamente para mi criterio personal y creo para el resto de los compañeros que emitieron este documento, que son los integrantes, somos los integrantes del Consejo de Expresidentes de la Barra, apoyado por la Asamblea, emiten este documento y hoy José Antonio nos va a hacer favor de compartir algunos razonamientos, algunos criterios y la situación que guarda precisamente este documento que hasta donde tengo entendido nos han contestado. Así es. Sigue corriendo por ahí. Como acostumbra la Corte, pasan los años y allá cuando se les ocurre en algún momento, pues resuelven, ¿no? No lo habrán de contestar ya con la resolución que emite el Pleno, indebidamente con la participación del presidente de la Corte, quien se ha querido reservar, no hablo, no participo, no opino cuando hay un conflicto de intereses, porque finalmente él es el beneficiario directo, aunque su reforma constitucional aplica al periodo de ampliación en el cargo que él representa como presidente de la Corte, pero pues ya no entretengo más el tema, me gustaría que entráramos de lleno, mi querido José Antonio, que nos pudieras dar, aparte de tu criterio, la explicación que tienes por ahí. Claro que sí. Bueno, pues toda esta situación de la cuestionada inconstitucionalidad de la llamada Ley Saldívar deriva de la reforma al Poder Judicial de la Federación que se concretó el pasado mes de marzo. Y para sus efectos se expidieron dos leyes secundarias, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial, y se reformaron 5 leyes más. Como parte de la reglamentación de esta reforma, el pasado 15 de abril el Pleno del Senado de la República, como Cámara de Origen, votó y aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En el dictamen se incluyó de última hora la adición de un artículo 13º transitorio que amplía 2 años el mandato del actual presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, Arturo Saldívar. 2 años. 2 años. Okay. Y de los actuales consejeros del Consejo de la Judicatura misma. La propuesta fue del Partido Verde,
con el argumento de la perfecta implementación de la citada reforma con los tiempos y la continuidad necesarios, y que ha originado un profundo análisis del mismo y sus efectos constitucionales. Aprobada en el Senado, la minuta fue enviada a la Cámara de Diputados, en donde culminó su controversial aprobación. A pesar del llamado de una gran cantidad de juristas, especialistas, académicos y analistas políticos de todo el país y del extranjero, que advertían una flagrante violación a nuestra Constitución, así como a la independencia judicial y a la separación de poderes. Se pedía inclusive que los diputados realizaran una discusión en Parlamento abierto y no aprobaran dicho artículo en fast track, aunque de nada sirvió. La exposición de la reserva duró menos de minuto y medio en tribuna, con la amplia ventaja del partido mayoritario Morena. Ni lo que nos vamos a tardar en explicar todo esto. Pero y sus aliados, que incluyó al PRI y al Verde, votando a favor del dictamen que contenía el transitorio en cuestión. Por su parte, la postura del Consejo de la Judicatura fue dejar claro que el artículo transitorio no solo no fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas originales, sino que tampoco fue solicitado por el Poder Judicial Federal, y que ellos esperarían a que el trámite legislativo concluyera para poder pronunciarse, precisando que nuestra única prioridad es que sean aprobadas las leyes reglamentarias de la reforma al Poder Judicial Federal. Que fue lo que ellos propusieron originalmente, no fue propuesta de la Corte, del Consejo de la Judicatura, sino una propuesta, entendemos, de un partido político. Así es. Entre comillas. El Verde. El Verde. El Verde, que es el que se prestó en ese momento. Y ellos salvaron su postura. Ok, adelante. La ola de argumentos jurídicos en contra de lo dispuesto en el transitorio no se hizo esperar, con miras a que la Cámara revisora pudiera corregir la plana, pidiendo a los diputados no aprobar el dictamen en esos términos por la evidente transgresión constitucional. Incluso la Barra Mexicana Colegio de Abogados dirigió una misiva a la presidenta de la Cámara de Diputados solicitándoles rechazar tal adición, haciendo prevalecer ante todo la Constitución. Pero la reforma del artículo 13 transitorio se aprobó por la Cámara de Diputados el 22 de abril con 260 votos a favor de Morena, Partido del Trabajo y el Verde. El 13º transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial viola directa y flagrantemente los artículos 97, 100 y 133 de la Constitución Federal. El artículo 97 dispone que cada 4 años el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato siguiente. El artículo 100 establece: los consejeros durarán 5 años en su cargo, serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo. Correcto. El artículo 133 ordena: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con las mismas serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Ha sido más clarito. Ampliar el mandato del presidente de la Suprema Corte y de los consejeros del Consejo de la Judicatura es igualmente violatorio de los principios de división de poderes, seguridad jurídica, independencia del Poder Judicial e irretroactividad de la aplicación de las leyes. Asimismo, afecta directamente la legitimidad y credibilidad de la Suprema Corte como tribunal constitucional y del Consejo de la Judicatura como órgano de administración y disciplina de los integrantes del Poder Judicial Federal. Y principalmente eso, porque aquí en el Estado hemos precisamente manejado y contemplado mucho ese tema, ¿no? Así es. ¿Qué credibilidad puede tener un poder en el sentido cuando se ve beneficiado y no opone lo que la Constitución le impone a defender? Me beneficia, entonces no digo nada, lo dejo correr, dejo pasar. Es en su momento la ampliación de mi periodo, no va a beneficiar a un tercero o a alguien que posteriormente sea electo. Sí, desde luego en el momento en que salga o que se venga o se dé el cambio que mandata la norma cada 4 años, ¿no? Pero en esta ocasión especial lo que yo comento, ¿cómo es posible que el propio presidente de la Corte guarde silencio? Lo deje correr, no emita su opinión y se espera que el Pleno, y vuelvo al punto, no sé si lo contemplamos aquí, lo contemplaste, intervenir en el asunto con un conflicto claro y pleno de intereses, ¿no? Ahorita lo vemos. Adelante. Además, pretender reformar una norma constitucional con un artículo transitorio en una norma secundaria
Es a todas luces una contravención a la Carta Magna. Correcto. La supremacía constitucional precisamente versa en ello. Human Rights Watch señaló que al extender el mandato al actual presidente de la Suprema Corte, el presidente de México, López Obrador, tendría mayoría de 4 de los 7 miembros del Consejo de la Judicatura, además de la mayoría en el Congreso. Pero fue el verde. Con lo que podría aprobar el retiro forzoso de jueces. La Corte Interamericana de Derechos Humanos llamó al gobierno de México a garantizar que la duración de los mandatos de cargos directivos de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura se ajusten a los plazos constitucionales establecidos en resguardo de su independencia conforme a los estándares interamericanos. Las bancadas del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD anunciaron que promoverían de forma conjunta una acción de inconstitucionalidad en contra del citado artículo 13º, convencidas de que los ministros de la Suprema Corte compartirán nuestra convicción de hacer valer la Constitución y proteger la división de poderes, el Estado de Derecho y la democracia. ¿Tú qué opinas? Consideramos que coincido. ¿Sí? Sí, que la Corte se va a manifestar en contra de... Yo siento que sí. Bueno, okay. Aunque su aprobación en la Cámara de Diputados era evidente porque el presidente mostró su apoyo y, en consecuencia, la coalición parlamentaria que lo apoya votaría, como sucedió, a favor del dictamen sin cambios, el asunto llegará al Pleno de la Suprema Corte. Y en ese supuesto Arturo Saldívar podría excusarse de participar en el debate. Debiera de. Quedando la decisión en 10 minutos, de los cuales 3 han sido propuestos por el actual presidente de la República. Sí, 10 ministros. Dijiste minutos. Perdón. De los cuales 3 han sido propuestos por el actual. También va a ser en 10 minutos. Y se requieren 8 votos en esta materia. 8. 8. De 10. Ok. Por su parte, el Consejo General de la Abogacía Mexicana emitió un pronunciamiento en el que reiteran que el ordenamiento violenta los fundamentos del Estado constitucional y democrático de derecho y establece un alarmante precedente en torno a la temporalidad, independencia y legalidad a las que debe sujetarse el ejercicio de los cargos públicos en nuestro sistema de gobierno. E hicieron un llamado a los ministros de la Suprema Corte para que, en su oportunidad, como guardianes de nuestra ley fundamental y del orden constitucional, declaren la inconstitucionalidad de este precepto normativo. ¿Será algo así como un previo a una reelección una presidencial? No, como un previo a la reelección presidencial. Eso es de lo que de alguna manera se ha interpretado, ¿no? O sea, vamos viendo una probadita a ver cómo reaccionaría el Congreso, cómo intervendría el Senado, cómo reaccionaría la Corte en el caso de que diga el presidente, pues yo no quiero, pero el pueblo sabio y noble pues quiere que me reelija, ¿no? Hay que reformar la Constitución. Puede ser un intento. Un ver. Ajá. Pues abusados, porque... Pues también le recordaron al ministro Arturo Saldívar que con motivo de acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra del decreto que autorizaba las ampliaciones de los encargos de los integrantes del Tribunal Electoral, se consideró que, al margen de las intenciones que haya podido tener el decreto, constituye una intromisión externa que se presta a suspicacias y en tal sentido genera una apariencia de falta de independencia. Pero a ver, aquí hubo criterios, según recuerdo, en unas controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad promovidas en su momento por las acciones que comentábamos en un principio, que se hablaba de que no era una intromisión, que era una colaboración entre poderes, que finalmente la labor del legislativo... Esa fue la salida. Esa fue la salida, ¿no? Es legislar, es proponer reformas, independientemente de que sea al Poder Legislativo, al Poder Judicial o en alguna otra normatividad, el Congreso tiene esa facultad de legislar y tendría en su oportunidad la posibilidad, ese es lo preocupante, ¿no? ¿Sí? La posibilidad de ampliar el periodo de una elección, como mencionas, presidencial, ¿no? Hasta tanto. Entonces es invasión de esfera de competencia o colaboración entre poderes. Convenientemente dicho, ¿en qué momento? ¿No? Pues sí, esto es parte del derecho constitucional, que es el derecho político por excelencia, y por lo tanto son cuestiones eminentemente políticas. La política tiene un ámbito de discrecionalidad muy amplio y justamente la ley permite contener esa discrecionalidad para institucionalizarla y darle un cauce legal. Y cuando ese cauce se rompe, ya hay un gobierno francamente anticonstitucional. También existe el riesgo de que, como sucedió en el Tribunal Electoral, la conveniencia política prevalezca sobre la vara de la justicia. Lo más preocupante de todo es ver cómo desde las cámaras se puede estar votando algo que a todas luces es inconstitucional. Y el camino nos lleva a la anticonstitucionalidad. Qué necesidad, pero bueno.
Desde que se hizo pública la aprobación de la reforma y el transitorio, López Obrador en sus conferencias matutinas dio su aval a dicho artículo para aprobar. Y puso en marcha a la aplanadora legislativa de Morena y a sus aliados, declarando: si no se amplía el periodo, quien llegue va a hacer más de lo mismo, más de lo anterior, más de lo que significaba el antiguo régimen. La ampliación del mandato de Saldívar es garantía de que esos cambios se van a llevar a la práctica, y que los ministros de la Corte que no estén de acuerdo con la ampliación de Saldívar serían cómplices de la corrupción, asegurando que el artículo transitorio no es inconstitucional. Eso sí no es invasión de... Por su parte, el ministro Saldívar en su pronunciamiento destacó que estará atento a cualquier acción legal que se llegara a presentar ante la Suprema Corte, órgano que en su caso deberá analizar y resolver cualquier acción de constitucionalidad. Afirmó que ejercerá el cargo de presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura por el periodo para el cual fui electo por mis pares, y estaré a la determinación de la Suprema Corte respecto del precepto en cuestión. Aseveró que seguirá defendiendo la autonomía e independencia del Poder Judicial. Ya se vio. Aunque la atención se centró en el presidente de la Corte, no podemos perder de vista que también tiene un efecto fundamental y profundo el hecho de que haya una ampliación en el mandato de los consejeros de la Judicatura Federal, lo cual implica una discriminación para todos los aspirantes. ¿Carrera judicial? Y da un trato diferenciado a algunas personas. Es un parteaguas en la consolidación de nuestra democracia. El ministro Arturo Saldívar escribió en su columna periodística que la reforma más importante desde la de 1994 fue opacada por la inclusión de un artículo transitorio que prorroga por 2 años la integración actual del Consejo de la Judicatura Federal con el fin de implementarla, reiterando que ese artículo no fue parte del proyecto elaborado por el Poder Judicial. La metieron en mano, pues. Sí, el Berta. Mismo que desató una ola de pronunciamientos que exigían de mi parte declaraciones condenatorias, deslindes inmediatos y confrontación. Ahí está. Pero en una democracia constitucional, aclaró, los conflictos entre poderes se resuelven a través de los mecanismos que la propia Constitución establece. Estar en confrontación política en este momento limitaría mi capacidad para desempeñar la labor que me corresponde como cabeza del Poder Judicial. Pues el presidente les dijo corruptos y votan en contra. Imagínate eso qué es, perdona. Ajá. O sea, ahí no hay que defender la posición de la Corte y la honorabilidad ni nada. Los que vayan a votar por eso, pero en contra del artículo. Por amor de Dios, digo, no hay intromisión, ¿eh? Puntualizado que fijar una postura de Saldívar previa implicaría adelantar mi criterio sobre la constitucionalidad de una ley que muy probablemente deberá ser juzgada por la Suprema Corte. Si el orden constitucional ha sido subvertido, tenemos un tribunal constitucional e independiente que actuará con total imparcialidad, responsabilidad, diligencia y seriedad. De eso va la democracia. Sí, pero no se ha pronunciado. Casualmente. Adicionalmente, Arturo Saldívar publicó en comunicado de prensa que el artículo 13 transitorio ha generado un ambiente de desconfianza y siembra dudas sobre la independencia judicial y la división de poderes. Correcto. Asimismo, reconoció que es necesario buscar una salida inmediata para no prolongar la incertidumbre y, dadas las circunstancias apremiantes del caso, presentará al Pleno de la Suprema Corte una consulta extraordinaria para determinar cómo es que el Poder Judicial de la Federación debe proceder respecto al artículo 13 transitorio. O sea, ya al Pleno. ¿No esperarás hasta el Pleno? Sí, al Pleno. Una consulta extraordinaria. Que debe resolver el Pleno. O sea, lo también consultamos primero, los dos, vemos y luego... Sí. Y como no hay plazo que no se cumpla, el pasado 7 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y a partir de ese día comenzaron a correr los 30 días naturales durante los cuales se puede presentar la acción de inconstitucionalidad. La prensa del 2 de julio publicó: presentan acción de inconstitucionalidad contra la ley Saldívar. Diputados federales del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y algunos de Morena presentaron ese día una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Poder Judicial que prevé prolongar el periodo del presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Yo un tiempito, ¿no? Casi al cuarto para la hora.
Sí. 2 de julio, ya que 2 de julio. de vencerse. El recurso presentado en específico contra ese transitorio fue firmado por 171 legisladores. Se requerían al menos 165, 33% de los 500. Bueno. Según el escrito, con la aprobación de ese transitorio se violaron los derechos de acceso a la justicia en su vertiente de independencia judicial, tutela judicial efectiva, el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, la división de poderes, la irretroactividad de las leyes y el principio de seguridad jurídica. Sigue diciendo, se estima que no existe correspondencia entre el artículo 13º transitorio y los artículos 97 y 100 de la Constitución, en los que se establecen límites temporales específicos para la duración de los cargos de la presidencia de la Suprema Corte y para los consejeros que integran el Consejo de la Judicatura. La norma impugnada, 13 transitorio, contradice esos límites al pretender extender el plazo de duración sin que así lo prevea la Constitución. Sigue diciendo. La contradicción se consuma considerando que desde una norma inferior se pretende contradecir la Constitución, lo cual vulnera el principio de supremacía constitucional. Y agrega, la aprobación del 13 transitorio es resultado de un proceso legislativo que tuvo múltiples violaciones y no cumplió con el principio de deliberación democrática. ¿Cuándo no? Por obvia y urgente, se aprueba, se leyó, no, pero se aprueba. ¿Qué dice? No me importa, pero se aprueba. Así es. El panorama anterior nos deja dos figuras jurídicas sobre las cuales se deberá resolver este tema, la consulta extraordinaria y la acción de inconstitucionalidad. Existen algunas diferencias entre la consulta extraordinaria y la acción de inconstitucionalidad como mecanismos para la solución del problema en cuestión, tales como los plazos de presentación y resolución, los órganos facultados para presentarlos y, quizá lo más relevante, la publicidad de las sesiones y el número de votos necesarios para obtener un fallo que determine que la ampliación del plazo del actual ministro presidente es inconstitucional. De los plazos. Mientras la consulta extraordinaria propuesta por Arturo Saldívar podría realizarse de inmediato, como parece ser que lo hará si consideramos los términos que utilizó en su comunicado de prensa como salida inmediata y circunstancias apremiantes, y ser resuelta relativamente rápido. Por su parte, las acciones de inconstitucionalidad pueden ejercerse dentro de un plazo de 30 días naturales a partir de la publicación de la norma y tardaría en resolverse varios meses. ¿Meses? Meses. Y adicional a eso, como ya sabemos, es el presidente de la Corte el que controla la agenda de la Corte y prácticamente determina cuándo se discute un asunto en el Pleno. ¿Es prioritario o no es prioritario? ¿No? ¿Cuándo se vence el plazo de Saldívar? El día último de diciembre del 2021. 21. O sea, 22. 22. O sea, le queda un año y meses, sí, año y medio. Sí. Y estamos discutiendo si a partir de esa fecha del 22 sí, se del prolonga 23, 2 años, 23 a 24, casualmente. Así es. O sea, el 24. Sí. Sale en diciembre del 24. Así es. Ok, perfecto. Nos quedan 5 minutos. Mientras que la consulta extraordinaria puede ser únicamente presentada por los integrantes del Pleno de la Suprema Corte, en el caso de la acción de inconstitucionalidad puede ser presentada por el 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados, el 33% de los integrantes del Senado y por el Ejecutivo Federal. La publicidad de las sesiones. La sesión en la que se resuelva la consulta extraordinaria sería privada, debido a que así lo marca el artículo 6 de la nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. También. Vamos viendo cómo resolvemos primero en lo oscurito y ya luego vemos si lo ponemos en el Pleno. ¿Cómo vamos a resolver en el Pleno? Este tema no es menor, pues precisamente por la trascendencia política y jurídica del asunto, la publicidad de dicha sesión es claramente una cuestión de interés público. Claro. Esto contrasta con la acción de inconstitucionalidad precisamente porque la sesión en la que ésta sea resuelta será pública y por ende los pronunciamientos y el sentido del voto de los ministros también lo serán. Se exhibirán. Así es. En el caso de la acción de inconstitucionalidad se tiene la certeza de que se requiere una mayoría calificada de 8 ministros, de 11 que integran el Pleno, para que sea declarada inconstitucional el artículo. Debe tenerse presente que, considerando los plazos, es probable que la integración de la Corte haya cambiado
para el momento en el que se resuelva dicha acción de inconstitucionalidad. Y en la Corte habría 4 ministros cuyo nombramiento fue propuesto por el presidente López Obrador. Ya se dio. Respecto a la consulta extraordinaria, no está claro cuál sería el número de votos necesarios para determinar el sentido de la resolución. El artículo 7 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial establece que las resoluciones del Pleno de la Suprema Corte se tomarán por unanimidad o mayoría de votos, salvo los casos en que, conforme a la Constitución, se requiere una mayoría de 8 votos de los ministros presentes, por el bien de la nación, de la democracia mexicana, de nuestro debilitado Estado de Derecho y de la autonomía e independencia del Poder Judicial. Esperemos que los ministros de la Suprema Corte voten en forma unánime declarando la inconstitucionalidad del multicitado artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de manera similar a como lo hicieron al rechazar la Ley Bonilla, que ampliaba el plazo de gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, no obstante ser amigo muy cercano de López Obrador, y que igual se especulaba que el ministro Saldívar y los otros 3 que propuso López Obrador votarían en favor de Bonilla. Sin embargo, en un ejemplar ejercicio de autonomía judicial, congruencia y defensa de la Constitución, todos los ministros votaron enfáticamente contra la ley Bonilla. Muy bien, pues ahí está el ejemplo claro de lo que debiera ser, de lo que esperemos que sea y de que a ver qué pasa, porque al final de cuentas, bueno, pues nos quedan creo que 1 minutito y medio para despedirnos. Una consideración final, espero que haya sido del interés, porque finalmente es extensa la explicación, pero muy clara. Gracias. Únicamente para reiterar lo que con lo que iniciaste, el comunicado que formuló nuestra barra de abogados del Estado de Morelos, dirigida expresamente a Arturo Saldívar, en el que se le recuerdan las disposiciones constitucionales que impiden esa ampliación y que no espere a que otro poder le resuelva o le indique que no es constitucional esa disposición, sino que es deseable que él mismo se manifieste. Sí, definitivamente, esperemos que así, así debe haber sido en tiempo y forma. Hoy deja correr la situación, lo deja en manos de su consulta primero y después de la resolución del Pleno. Esperemos que la Corte mantenga el criterio que ha venido manteniendo durante muchos años, como lo dices tú, en el caso de las gubernaturas, en el caso de la permanencia del cargo del Poder Judicial, que coopta de alguna manera en la carrera judicial y la forma en la que el Poder Judicial debe de ejercer la función jurisdiccional, debe de ejercer la función de administrar, procurar una justicia pronta, expedita y de ser guardianes. De ser guardianes de la legalidad, de la constitucionalidad, ¿no? Sí. Finalmente. Pues bueno, mi querido José Antonio, agradeciendo como siempre el favor de tu atención, de esta invitación, de esta extensa explicación que espero para el público sea de su interés, porque parece nimia la situación, pero al final de cuentas es para nosotros, para los abogados y para los justiciables, de trascendencia y de importancia el que el Poder Judicial y los poderes de la Federación, iniciando por el legislativo. Y sobre todo, como decías, que no sea un preparativo para otra posible prórroga. Ese es el tema. Que tomemos en cuenta la situación de lo que puede... Muy buena suerte, sí. ¿No? Sí, viene a dar al traste a la situación del respeto a la Constitución. De nada sirve tenerla si no se respeta. Pues bueno, gracias José Antonio. Gentil público, gracias por favor su atención. Gracias por acompañarnos en otra emisión de su programa Duralex et Lex. Hasta la próxima.